Bueno. Hola lectores. Este vídeo lo llevo atrasando, es que ya no sé ni cuánto tiempo. ¿Por qué? Pues porque soy vago, nunca me he escondido. Esta sección, libro a libro, del que este es el segundo vídeo, es una sección en la que elijo a un autor o a una autora del que haya leído toda su obra, o gran parte de su obra, y me dedico a hablaros de su vida, de su estilo, profundizar en el autor, y finalmente, la parte más importante, de ahí el título, os hablo de todos sus libros, libro a libro, y termino pues con algunas recomendaciones, pues si queréis abordar al autor o autora en cuestión. ¿Qué pasa? Pues que estos vídeos llevan un trabajo exterior e interior, ahí organizar las ideas porque es muchísima información, no puede quedar un vídeo de 3 horas, yo me conozco y además la autora que os traigo hoy tiene su tela, por lo que creo que una vez más lo mejor será ir directo al grano, así que bienvenidos a Trotalibros. Bueno, este vídeo me lo habéis pedido mucho porque nunca me canso de recomendar a Elena Ferrante, pero todos sus libros los leí antes de empezar este canal, por lo que no tengo ningún vídeo dedicado a Elena Ferrante. Me pasa un poco lo mismo con Gabriel García Márquez, que son escritores que adoro, pero curiosamente no tengo ningún contenido específico en el canal dedicado a ellos. Y además la gente a la que le llama la atención Elena Ferrante se encuentra con opiniones muy divididas, muy contradictorias y muy radicales en ambos extremos. Hay gente que detesta a Elena Ferrante y hay gente como yo que adora a Elena Ferrante y no entiende a la otra gente. En serio, me frustro mucho, lo respeto, pero me frustra. Pero ¿cómo te puede no gustar Elena Ferrante? Hay legión que detesta a Elena Ferrante. Recientemente un grupo de booktubers y lectores como Adrián de Victorian Spirit o En otra vida marinero o La gata lectora, entre otros, leyeron a Elena Ferrante y todos la odiaron, todos, o sea, fue una decepción generalizada y yo no entendía nada. O sea, es que a mí Elena Ferrante me alucina. Vale, estos libros últimamente han viajado muchísimo, porque iba trazando el vídeo, pero me iba de vacaciones a la costa, iba aquí, iba allí, y estos libros venían conmigo, porque yo soy muy optimista, muy vago, pero muy optimista, y siempre me creía que iba a grabar el vídeo. Bueno, lo dejo. Pero para que veáis, o sea, yo de Elena Ferrante, todo lo que saca me lo compro. Todo. Shut up and take my money. De verdad, que ahora mismo editan su lista de la compra y yo soy el primero ahí en comprarla. Y le doy las gracias al librero, al editor y por supuesto a Elena Ferrante por publicar su lista de la compra. Gracias. Bueno, sin más dilación, entremos al meollo. Si habéis visto el único libro a libro que hasta ahora estaba en el canal sobre Juan Rulfo, ya sabréis que divido este vídeo en primer lugar con la sección de vida, en la que os hablo un poco de la biografía del autor. Creo sinceramente que conocer la vida, la personalidad del autor en cuestión ayuda muchísimo a la hora de abordar su obra. La segunda parte está dedicada a su estilo. También creo que antes de empezar a hablar sobre cada libro de forma individual es bueno conocer ese estilo compartido en todas sus obras. La tercera parte es la más importante, es libro a libro, en la que por el orden que yo decida en cada vídeo os voy a explicar brevemente cada uno de los libros que ha escrito, en este caso Elena Ferrante, y finalmente os doy unos consejos, algunas recomendaciones a la hora de leerla que yo he aprendido tras leérmelo todo de ella y que os pueden ir bien. Así que vamos a por la vida. En este vídeo, esta primera parte será bastante breve porque ¿qué es lo peor que me podía suceder a mí? Que casi todos mis escritores favoritos están muertos y adoro tener libros firmados y contacto con los autores que me gustan. Pues que una de las pocas escritoras vivas que me encantan fuera Elena Ferrante. Y es que durante mucho tiempo lo único que se sabía de Elena Ferrante fue que nació y creció en la ciudad de Nápoles, Italia, luego se mudó a Grecia y finalmente a Turín. Pero
Pero incluso esto, en parte procedía de rumores, de creencias, de periodistas que hacían sus apuestas. Y es que Elena Ferrante es un seudónimo, no es el nombre real de la autora. Una escritora que ha revolucionado todo el mundo con sus libros, pero que protege con celo su intimidad. De hecho, es la única condición que puso a sus editores desde su primer libro, publicado allá en 1992. Dijo, yo voy a publicar con vosotros, pero mi única exigencia es que yo no voy a hacer promoción personal, yo no voy a dar conferencias, yo no voy a desvelar mi identidad, no quiero hacer nada de esto. Quiero que mis libros hablen por mí. No quiero que mi vida, que mi persona, eclipse, empañe, distraiga al lector de mis libros. Fue un tema que llevó a mucho debate sobre la conveniencia o no del anonimato en literatura, e incluso yo me acuerdo que el gran misterio de Elena Ferrante era si se trataba de un hombre o una mujer. Y era un debate vivo. O sea, yo escuché a la traductora al castellano de Elena Ferrante, Celia Filipetto, discutir con la editora de Lumen, porque la traductora estaba segurísima que era una mujer y la editora de Lumen interpretaba que era claramente un hombre. Ambas basándose en su forma de escritura. Y esto llevaba a un debate sobre si los hombres y las mujeres tienen voces distintas formas de narrar en la literatura. En fin, el anonimato, el seudónimo de Elena Ferrante, trajo mucho debate. Y más cuando llegó el boom de Elena Ferrante, triunfó en todo el mundo, eran los libros más vendidos en muchísimos países y aún nadie sabía quién había escrito eso. En una entrevista por correo electrónico, Elena Ferrante dijo que no me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es más ni menos que un buen modo de leer. Cuando Elena Ferrante publicó sus primeras novelas en los años 90, tuvieron un éxito inmediato pero en Italia. Y en esos años era relativamente fácil mantener el anonimato. Sin embargo, con el boom monumental y global que supuso la tetralogía de Nápoles, aumentó este misterio sobre quién había detrás de todo este éxito. Y el hecho de que Elena Ferrante quisiera conservar su anonimato no hacía más que acrecentar el misterio de quién sería. Había gente que incluso se imaginaba que detrás de Elena Ferrante estaba Berlusconi. O sea, la gente estaba desesperada por ese misterio. A los lectores somos unos cotillas. ¡Somos cotillas! Es que si no, no leeríamos, ¿vale? Y estamos leyendo un libro y se nos aparece un misterio como el de la identidad de Elena Ferrante y no podemos parar de leer hasta que no descubrimos quién es Elena Ferrante. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Así que desgraciadamente, y desgraciadamente lo digo ahora, porque cuando me enteré de la noticia yo lo celebré, porque no podía con el misterio, lo siento. El periodista de investigación Claudio Gatti, con el mantra de sigue el dinero, a partir de las cuentas bancarias de la editorial de Elena Ferrante en Italia, que es Edizione E.O., por cierto, una editorial muy pequeña que con el éxito de Elena Ferrante, pues le pasó un poco como Salamandra con Harry Potter, ¿no? Ha crecido, pues realizó el seguimiento de la compra de varios inmuebles en Roma y la Toscana hasta que llegó a la conclusión que detrás del seudónimo literario sobre el que más se ha escrito y debatido en el siglo XXI se encontraba la traductora Anita Raja. Anita Raja trabajaba muchísimo con la editorial Edizione E.O. y es la esposa de un conocido escritor italiano llamado Domenico Starnone. Y aquí se desató la polémica por la obvia vulneración por parte de este periodista del derecho de un escritor a no querer desvelar su identidad, al legítimo derecho de un escritor a no querer que nadie lo conozca. O sea, Anita Raja tenía clarísimo que no quería desvelar su identidad, que se quería esconder tras un seudónimo, el de Elena Ferrante, y sin su autorización un periodista desveló su identidad, acabando con el misterio de Elena Ferrante. Pues se ha confirmado, o sea, no hay misterio. Elena Ferrante es Anita Raja. Que por cierto, mi apellido es Raja, y yo, si escribo algo, también me escondo tras un seudónimo. Cosas como son. Aquí se desató una nueva polémica, un nuevo debate sobre si este periodista de investigación hizo, pues al final, el que es su trabajo, investigar, y que Anita Raja debería entender que finalmente se desvelara su identidad tras ese éxito tan grande que ha obtenido, o si está en su legítimo derecho y que se le debería haber respetado de querer esconder su identidad, derecho que se ha visto vulnerado por este periodista. Vamos a ver. Yo estoy en medio. Yo creo que está en su legítimo derecho de querer esconder su identidad. Y aunque yo era el primero que me moría por saber quién está detrás de Elena Ferrante, a agua pasada me sabe mal que se revelara, aunque tampoco creo que sea un gran daño porque todo el mundo sigue hablando de Elena Ferrante, nadie habla de Anita Raja, Anita no hace conferencias, Anita no aparece en los medios e insisto,
el nombre de referencia sigue siendo Elena Ferrante. O sea que se descubrió, y los más frikis de Elena Ferrante sabemos la identidad de Elena Ferrante, pero si no investigas, sus libros están firmados como Elena Ferrante, es Elena Ferrante en todas partes, sigue concediendo entrevistas solo por email y con el nombre de Elena Ferrante y ya está. O sea, es que tampoco creo que haya cambiado todo tanto. Simplemente yo me saqué un peso de encima al saber la identidad de Elena Ferrante, porque yo solo de pensar que era Berlusconi quien escribía eso, yo me volvía loco. Me encantaría que me dejarais en los comentarios qué opináis vosotros sobre esta polémica, si Elena Ferrante debería entender que se difundiera su identidad por el gran éxito que había obtenido, si está en su legítimo derecho y por lo tanto se debería actuar contra este periodista de investigación por no respetar esta intimidad. ¿Qué opináis un poco de este debate sobre la identidad de Elena Ferrante? En cuanto al estilo de Elena Ferrante, es un estilo muy directo, sin concesiones. No encontraréis en las novelas de Elena Ferrante frases para subrayar, frases para enmarcar, aforismos, no, o sea, es un estilo completamente subyugado, sometido, dedicado a la historia en sí, a desarrollar los personajes, y no te explicita en ningún momento el mensaje que te quiere decir, sino que dedicándose a la historia y al desarrollo de sus personajes, tú vas sacando conclusiones de la propia historia. Pero el tema es que el estilo de Elena Ferrante te hipnotiza desde la primera página. Es un remolino de intensidad narrativa que te lleva a conocer a unos personajes tremendamente complejos, en una historia en la que no paren de suceder cosas y que a veces llega a un grado de intensidad que yo me llegué a marear. Lo recuerdo específicamente con Las deudas del cuerpo, la tercera parte de la tetralogía de Nápoles, que hubo un momento que tuve que dejar de leer porque era tan intenso lo que estaba sucediendo, estaba tan cerca de todos los personajes que dije, para un momento, porque es que, pero real, me estaba mareando. Por lo tanto, en el estilo de Elena Ferrante encontraréis tanto el bestseller, capítulos cortos, una prosa muy fluida, adictiva, que engancha, con un lenguaje sencillo, accesible, con mucha más acción que descripción. Pero por otro lado, también tenemos los ingredientes de una novela muy profunda y de una gran complejidad. La complejidad de sus personajes, de sus narradores, de las dos amigas de su tetralogía, el contraste entre sus personalidades, las reflexiones que suscitan sus diálogos, su forma de actuar, la ambientación en los barrios pobres de ese Nápoles decadente, las costumbres asfixiantes de sus familias, la gran cantidad de personajes que aun siendo muchos, Ferrante sabe irlos introduciendo de una forma natural y sencilla, de modo que yo, que soy un lector que siempre se lía con los nombres, no se acuerda del nombre de ese personaje, lo confunde con ese otro, es un problema que tengo yo, en ningún momento tuve ese problema con Elena Ferrante. Y esto se llama escribir bien, lectoras y lectores. Elena Ferrante dota a cada uno de sus personajes de una personalidad única, de una evolución formidable y natural, y una de las cosas que me gustan más de Elena Ferrante es que en sus libros no encontraréis buenos o malos, ni demonios ni ángeles. Muchos autores caen en el error de hacer que su narrador sea una persona perfecta, buena, imparcial. En Elena Ferrante en ningún momento cae en esto. Y muchas veces veo que es lo más criticado por la gente que detesta a Elena Ferrante. De decir, pues si esto es una amistad es una mierda, es que esta es una egoísta. Yo creo que sus personajes son imperfectos, caen en errores, pero son completamente coherentes, verosímiles y muy cercanos a la naturaleza imperfecta del ser humano. Y al final, la literatura de Elena Ferrante se podría definir, se podría resumir en literatura de personajes. En los libros de Elena Ferrante, lo importante son los personajes. De historia no hay mucha. No hay una gran historia con grandes hechos, con aventuras. No, o sea, Elena Ferrante dedica todas sus novelas a acercarse a una serie de personajes y a sus relaciones y cómo cambian con el tiempo, cómo evolucionan. Este es el gran interés de Elena Ferrante. Y esto hace que las historias de Elena Ferrante, aun sucediendo cosas, porque suceden cosas, lo importante no es lo que sucede fuera, sino dentro. Cómo sus personajes, sus narradores, interpretan lo que les sucede y cómo se van abriendo camino y cambiando en su interior sus convicciones y cómo se relacionan con otros personajes. Editando el vídeo he visto que no he hablado de los temas, aunque más tarde os hablaré más de los temas. Me gustaría comentar en el apartado de estilo que los temas predilectos de Elena Ferrante son las relaciones humanas. Esto incluye las relaciones maternofiliales, como
aborda en El amor molesto o la tetralogía de Nápoles. Las relaciones de amistad, como aborda en la tetralogía de Nápoles. También las relaciones sentimentales, el amor, como aborda en Los días de abandono. También en la maternidad, que es diferente a la relación materno-filial, como aborda en La hija oscura. O sea, son todas estas relaciones humanas, pero yo creo que lo que hace Elena Ferrante especial es que no idealizan nada. Te habla también, no exclusivamente, pero también del lado más inconfesable, que queremos esconder más, el lado más feo quizá, de la maternidad, de las relaciones, tanto sentimentales como maternofiliales, como de amistad, y esto es genial. Y finalmente pasamos a la parte de este vídeo más importante, libro a libro, en la que os quiero hablar brevemente de cada uno de los libros de Elena Ferrante, y es que yo me lo he leído todo de ella. Todo menos una novela que hace exactamente 5 días que lo tengo, porque aunque salió el 1 de septiembre en Andorra, pues llegó más tarde, es lo que hay, y aún no he leído, de hecho lo estoy leyendo ahora. Pero aparte de esta novela que acaba de salir, me lo he leído todo de Elena Ferrante, por lo que voy a repasar toda su obra de forma cronológica, del que publicó primero al último libro que ha publicado. La primera novela de Elena Ferrante fue publicada en 1992 y es El amor molesto. En esta edición que tengo yo de Navona, en catalán, L'amor que molesta. Como podéis ver, es una novelita muy breve. Se lee de una sentada y nos cuenta la historia de Delia, que en el día de su cumpleaños, de que su madre, Amalia, ha sido hallada ahogada en el mar. Y desde el primer momento, por alguna razón que se le escapa al mismo lector e incluso a Delia, Delia descarta que se trate de un suicidio o de un accidente, y algo le dice que la muerte de su madre ha sido un asesinato. Y hacía tiempo que ella y su madre se habían distanciado, ya no tenían mucha comunicación, y esta sospecha de asesinato lleva a Delia a Nápoles, esa ciudad que la vio nacer y crecer y donde su madre se quedó toda su vida. Mientras va investigando sobre la muerte de su madre, se va reencontrando con su pasado e incluso llega a descubrir aspectos de la vida de su madre que habría preferido ignorar. El amor molesto es una novela que si no hubiese sido escrita por Elena Ferrante nunca la habría leído, porque es que yo cuando ya leo en una contraportada que la historia empieza con una muerte, que se ve un asesinato e investigar quién es el asesino, a mí es que estas obras no me llaman nada la atención. Pero con este argumento típico de thriller, incluso de novela detectivesca, Elena Ferrante desde las primeras páginas ya te demuestra que no quiere ir por ahí. La muerte de su madre y la sospecha de asesinato es solo la excusa que utiliza para que Delia vuelva al fin al escenario de su infancia, una infancia no muy bonita, y se va reencontrando con su pasado e incluso con su madre, que aun estando muerta, o quizá porque está muerta, por primera vez siente más cercana, siente más humana. Y a diferencia de cuando estaba viva, la consigue comprender más. Las relaciones materno-filiales, especialmente con madres típicamente muy duras y severas, también son un tema fundamental de la literatura de Elena Ferrante. Elena Ferrante tiene mucho interés por explorar esta relación entre madre e hija, que suele ser una relación de incomunicación, de madres que aun queriendo a sus hijas, nunca hablan con ellas directamente, nunca se sientan a intentar comprenderlas. Bueno, en fin, unas relaciones muy complejas entre madre e hija. En este caso, este tipo de relaciones es el protagonista verdadero del amor molesto. Una relación de madre e hija nada idealizada, en el que nos encontramos con lo que os decía, una madre con un carácter muy fuerte que siempre impidió que madre e hija se acercaran. No es mi novela favorita de Elena Ferrante, pero me gustó. Es breve, profundiza en temas que más tarde Elena Ferrante desarrollará mucho mejor, pero es un muy buen libro. Muy buena lectura. La segunda novela que publicó Elena Ferrante fue en 2002 con Los días del abandono. De las 3 primeras novelas de Elena Ferrante, que Lumen más tarde publicó en un solo volumen como Crónicas del desamor, y que antecedieron la tetralogía de Nápoles, Los días del abandono es sin duda mi novela favorita. Me parece absolutamente genial. Para mí es la primera demostración de Elena Ferrante de esa intensidad narrativa de la que os hablaba. Los días del abandono
en la edición de Navona en catalán que tengo, Els dies de l'abandonament, Elena Ferrante nos cuenta una historia que empieza cuando un día cualquiera, mientras quitan la mesa, Mario le comunica a Olga, su mujer durante 15 años, madre de sus 2 hijos y protagonista de esta historia, que la deja, que la abandona. Después de aclararle que no es ella, que es él, que la vida le pide un nuevo rumbo, Mario se va. Cuando Mario se va, cuando se cierra la puerta, la casa se queda en silencio. Y Olga decide no asustarse. No es la primera vez que Mario hace estas cosas. No es la primera vez que hace estas excentridades. A veces Mario se agobia y necesita irse unos días, decir que lo abandona todo y vuelve poco después a casa. Sin embargo, cuando comprueba que realmente esta vez no va a volver, que está sola, Olga se deja arrastrar por una espiral de dolor por el abandono de la persona que más amaba. Sus hijos e incluso el perro pasan a ser cargas insoportables. Se despista, todo el día intenta entender por qué. Es decir, como el propio título indica, Los días del abandono, es una novela que prácticamente empieza con el portazo de Mario al abandonar a Olga por una mujer más joven, después de toda una vida compartida, y recorre todos los días de abandono que vive Olga mientras intenta recomponer los fragmentos rotos de su corazón. Los días del abandono es un camino tortuoso que baja a los infiernos del desamor. Es como un descenso al infierno de Dante. De verdad, empieza aquí arriba y vas bajando en la desesperación, en esa pregunta que se va repitiendo todo el rato, el por qué, el revisitar su relación con Mario, intentando encontrar las razones por las que lo ha abandonado y sus intentos para conseguir superar este dolor. Los días del abandono es una novela impresionante. La tercera y última novela que conforman las crónicas del desamor fue publicada en el año 2006 y se titula La hija oscura, en la edición en catalán La filla fosca. Para mí, esta novela se situaría entre El amor molesto y Los días del abandono, pues me gustó más que El amor molesto, pero no tanto como Los días del abandono. Como siempre, Elena Ferrante es una maestra en empezar novelas. La hija oscura empieza con un accidente de tráfico, desde la primera página. Leda, la protagonista de la historia, se despierta en el hospital y empieza a repasar qué fue lo que la llevó a tener el accidente de tráfico que tuvo. Recuerda cómo sus hijas, ya adultas, se van a Canadá a vivir con su padre para estudiar allí, y Leda por primera vez siente que tiene tiempo libre de cargas y de responsabilidades. Y para disfrutar de esta paz recién adquirida, decide regalarse unos días de vacaciones en un pueblecito costero del sur de Italia para relajarse y no pensar en nada. Sin embargo, ya el primer día se empieza a fijar en una gran familia napolitana que está en el mismo hotel que está ella y que actúan con una mala educación impresionante. Se creen que la playa es suya, son un alboroto, son muy mal educados. Y esto lleva a Leda a empezarse a fijar en 2 miembros de esta irritante familia, una joven madre y su hija, que parecen representar todo lo opuesto a esta familia, a esa vulgaridad, a este egocentrismo, a esta vanidad que encarnan el resto de sus miembros. Así, poco a poco, Leda se va acercando a estos 2 miembros de esta familia y descubre que la madre con 23 años ya está atrapada en las obligaciones y responsabilidades de ser esposa y madre, y las 2 mujeres enseguida encajan muchísimo y Leda decide ayudarla en todo lo que pueda, mientras que en su relación con esta mujer va revisitando sus propios recuerdos, su propia vida como esposa y madre. La hija oscura, sin ser tan buena como Los días del abandono, tiene esa potencia narrativa y esos personajes tan absorbentes y misteriosos que Elena Ferrante sabe crear. Y quizá de las 3 novelas que conforman las crónicas del desamor, Leda es la protagonista más madura, y con La hija oscura ya hemos repasado las 3 novelas que conforman las crónicas del desamor: El amor molesto, Los días del abandono y La hija oscura. Luego, en 2007, Elena Ferrante sorprendió a todo el mundo con un cuento infantil ilustrado que no tengo ahora mismo aquí porque regalé a mi sobrina, y que se llama La muñeca olvidada. La narradora de esta historia es una muñeca que se ve abandonada en la playa cuando el padre de la niña que solía jugar con ella le regala un gato, y la niña pues se olvida inmediatamente de su muñeca. No sé, sin más. Es un cuento infantil, a mí las ilustraciones tampoco me mataron, y sin más,
es mencionarla porque lo escribió Elena Ferrante, pero a mí no es que me apasionara ni me fascinara para nada. Pero para que veáis que yo, si lo firma Elena Ferrante, como si es un cuento infantil, un ensayo, o ya os digo, la lista de compra, es que me lo compro, pero no me acabo de gustar. No sería sincero si os dijera que me gustó, porque a mí las ilustraciones me dan mal rollo. Y la historia me pareció una versión barata de Roverandom, el cuento escrito por Tolkien, y Roverandom es 1000 veces mejor que La muñeca olvidada. Por lo que, ¿me gustó La muñeca olvidada? No. ¿Afecta esto a mi adoración por Elena Ferrante? Pues tampoco. Porque mientras se distraía, pasaba el tiempo escribiendo La muñeca olvidada, Elena Ferrante ya estaba trabajando en su plato fuerte, en la que sería, o al menos hasta el momento es, su obra maestra, la tetralogía de Nápoles, o por su nombre en castellano, la tetralogía Dos amigas. En 2011, Elena Ferrante publica la que será la primera parte de la tetralogía de Nápoles, que es La amiga estupenda. Yo empecé a leer Elena Ferrante con este libro, que Lumen publicó inmediatamente en 2011, pero pasó muy desapercibido, y hasta que no se publicó en inglés y empezó lo que se conoce como fiebre Ferrante, que es el fenómeno global de ventas y de pasión lectora, yo diría, ya no solo de ventas, sino de pasión lectora, que despertó la tetralogía de Nápoles. Y la historia, dividida en 4 libros, empieza por este libro, La amiga estupenda, y arranca con una llamada. El hijo de Lila, el nombre completo es Rafael Lacerulo, llama a Lenú, su nombre completo es Elena Greco, la que fue su mejor amiga, para pedirle ayuda. Y es que su madre ha desaparecido repentinamente con todas sus cosas y no sabe dónde está. Y esto, siguiendo un poco la estructura, los temas que toca Elena Ferrante en sus crónicas del desamor, esta llamada lleva a Lenú a recordar los orígenes de su amistad con Lila. Eran 2 niñas que crecían atrapadas en un barrio pobre de la ciudad de Nápoles. Lila y Lenú, siendo muy pequeñas, enseguida se hacen amigas inseparables, pese a lo opuestas que llegan a ser. Mientras que Lila es una niña muy decidida, muy segura de ella misma, independiente, perspicaz, talentosa, natural, directa, apasionada, aunque sin ambición alguna. Lenú es indecisa, es insegura, muy dependiente, muy racional, es de actitudes y movimientos muy estudiados y sueña con algún día salir del barrio sucio y vulgar en el que crece y ser alguien, prosperar. En La amiga estupenda ya vemos los orígenes de una amistad que se funda en una mezcla de lealtad y rivalidad, una amistad compleja pero muy fuerte, muy resistente, una montaña rusa de claroscuros, de acercamientos y retiradas sucesivas y en definitiva una amistad real. Y una vez más, Elena Ferrante no duda en explorar las relaciones humanas desde todas las perspectivas, con todas sus luces y sus sombras. Estamos tan acostumbrados a ver en las series y en los libros y por todas partes unas amistades idealizadas, donde las 2 personas que son amigas se ayudan en todo, cooperan, están allí, a veces se discuten pero se vuelven a reconciliar porque la amistad es esto, como si fuera una relación perfecta. Y no es así. No es así. Una relación de amistad es muy bonita, pero como en todas las relaciones, a través de los años hay algo de envidia, hay algo de rivalidad, y más si se trata de 2 caracteres tan distintos como son los de Lila y Lenú. Y esta rivalidad entre las 2 está siempre presente, aunque también está presente la amistad entendida como estar el uno al lado de la otra ayudándose. Una cosa no contradice la otra, son para mí 2 caras de la misma moneda en esta relación tan compleja que mantienen Lila y Lenú. Es pues una amistad completamente alejada de todos los tópicos sociales atribuidos a la amistad, una relación imperfectamente perfecta. En la contraportada de algunos libros de la tetralogía de Nápoles o en su faja, no sé dónde, vi que la editorial promocionaba la tetralogía de Nápoles como una historia que nos habla de la amistad femenina, y no creo que para nada sea así. No es un tema femenino o masculino, me parece incluso de mal gusto poner que es amistad femenina, como si la rivalidad en la amistad solo existiera entre mujeres. No es para nada así. Para mí lo que retrata es la amistad tal y como es o como puede ser. No digo que en todas las amistades haya rivalidad, pero es obvio que si una persona, por ejemplo, es competitiva, pues habrá algo de rivalidad en sus amistades, y no es malo. A veces las personas nos avergonzamos tanto de algunos sentimientos que tenemos que son naturales, como la envidia, los celos o la rivalidad, que decidimos ignorarlo como si no existiera. Y si existe, decimos pues que eso no es amistad, que esto no es amor, que esto no... Y no es verdad. Puede serlo y no es contradictorio, y Elena Ferrante
explora esto. Una amistad muy compleja que se mueve entre la rivalidad y la lealtad. Y La amiga estupenda es su primera parte. Recorre toda la infancia de Lila y Lenú hasta que una de ellas se casa. No estoy haciendo spoiler, la cubierta, o sea, no hay más. Y aquí es donde empieza la segunda parte de esta tetralogía, que es Un mal nombre, publicada el año 2012. Cada vez os podré contar menos de la historia, porque como cada novela arranca donde termina la anterior, explicaros mucho del argumento ya os estaría haciendo spoilers si no habéis empezado a leer toda la tetralogía. Pero cabe decir que Un mal nombre parte del abrupto final de La amiga estupenda y recorre la historia de Lila y Lenú a lo largo del matrimonio y la adolescencia. Y es que en el barrio pobre donde crecen Lila y Lenú en Nápoles, las mujeres se casaban siendo casi preadolescentes. Vemos como una de las dos protagonistas, la que se casó, se niega a ser la esposa obediente y dócil que esperan de ella. Y aquí es cuando los caminos de ambas amigas se empiezan a separar. Una se casa, se queda en el barrio y empieza a llevar la vida de una esposa adinerada del barrio, mientras que la otra, que es soltera, va tirando con trabajos temporales y mal pagados, pero sobre todo estudia y estudia muchísimo con el anhelo de salir del barrio, de su vecindario, de su dialecto vulgar, de sus orígenes e incluso de su amiga. No puedo decir otra cosa que Un mal nombre sigue con la potencia narrativa, la intensidad y el ritmo creciente de La amiga estupenda. La tercera parte de la tetralogía de Nápoles se publica en 2013 y se trata de las deudas del cuerpo. Aquí ya conocemos a Lila y Lenú en su vida adulta y es un poco la resaca de todas las locuras que cometieron en su adolescencia en Un mal nombre. Atrás queda la época dorada en la que brillaba el sol cada día en el cielo, los tiempos en que su única preocupación era huir de la severidad de sus madres y los hombres eran galantes, eran guapos, con sonrisas brillantes y se bañaban juntos en la playa. Ese mundo de luz, de risas, de coqueteo y libertad se va viendo anulada por la situación política del país, por sus trabajos, por los maridos, las decepciones, la llegada de los primeros hijos. Aún ahora, cuando lo pienso, creo que el título del libro, Las deudas del cuerpo, se refiere exactamente a esto, a que en este libro, cuando Lila y Lenú entran en la vida adulta, parece que paguen las consecuencias, que asumen las responsabilidades, que paguen la deuda contraída por todo este idilio vivido y perdido. De la tetralogía de Nápoles, sin duda alguna, mis tres obras favoritas son estas tres primeras: La amiga estupenda, Un mal nombre y Las deudas del cuerpo. Me parecen las tres absolutamente impresionantes. Yo me lo intentaba espaciar un poco, pero es que no podía, cada mes leía un libro diferente. Y finalmente llegué a la última parte de la tetralogía de Nápoles, publicada en el año 2014, que es La niña perdida. Aquí se cierra esta historia, seguimos explorando la vida adulta de las dos amigas, cómo una se empieza a consolidar como escritora de éxito internacional, uno pensaría que es la misma Elena Ferrante, pero lo abandona todo para seguir a su amor de juventud. La otra amiga no entiende esta decisión, se enfadan, cada vez sus caminos son más alejados. Vemos en definitiva cómo las dos amigas prosperan, se asientan en la vida adulta, pero no obstante sus caminos cada vez están más alejados. Sin olvidarse nunca, o sea, siempre se tienen presentes la una con la otra, siempre se van reencontrando, pero cada vez están más alejadas. En La niña perdida, Elena Ferrante ahonda mucho más en la maternidad. Y finalmente llega el desenlace, que os mentiría si no os dijera que me decepcionó un poco, pero es que no había manera de cerrar una obra tan monumental como la tetralogía de Nápoles. El final vuelve a la llamada con la que empezó La amiga estupenda y se cierra todo este flashback, todo ese recuerdo de una larga amistad. Para mí, Lila y Lenú, las dos protagonistas de esta tetralogía, son dos de los mejores personajes que me ha regalado la literatura. En Lila conocí a un personaje con mucho carácter, que nunca dice lo que siente, pero a veces se ve cómo es buena persona, cómo tiene buenos sentimientos y cómo ella los esconde para dar la impresión de que es más fuerte, porque es la única manera de prosperar en el barrio pobre de Nápoles donde crece. Y la otra, Lenú, es la narradora, y es una narradora no fiable porque es parcial. Es la mejor amiga de Lila y es ella quien nos cuenta su amistad desde el recuerdo, en una época en que se ha alejado completamente, ha perdido a la pista de su amiga. Por lo tanto, la historia que se narra aquí no es imparcial,
no es un narrador objetivo, conocemos la versión de Lenú. Y uno se queda con muchas ganas de conocer la versión de Lila, que es sin duda la protagonista misteriosa, esa protagonista a la que se acerca y se aleja constantemente la narradora y tú quieres saber más de ella. Yo me quedé completamente prendado y enamorado de estas dos protagonistas y no puedo hacer más que lo que he venido haciendo los últimos años, que es recomendar la lectura de la tetralogía de Nápoles. Creo que es de lo mejor que se ha publicado recientemente y por esta obra maestra creo que Elena Ferrante se merece el Premio Nobel de Literatura. Sí lo digo. El siguiente libro de Elena Ferrante del que os quiero hablar es un tanto peculiar y es que lo pongo detrás de la tetralogía aún habiendo sido publicada antes, en 2003, porque la versión que yo leí no es la versión del 2003. Me explico. Con el fin de compensar el anonimato, como os he dicho en 1992, cuando publicó El amor molesto con Edizione EO, lo hizo con la exigencia, con la condición de ella no comprometer su identidad, ni descubrirla, ni participar personalmente en actos públicos para promocionar las novelas. Para compensarlo, lo que sí aceptó Elena Ferrante fue conceder entrevistas a través de correo electrónico y contestar a las cartas que sus lectores le mandaban. Pues bien, la Frantumaglia es la recopilación de todas estas entrevistas, todas estas cartas que escribe Elena Ferrante sobre ella, su forma de escribir, su proceso creativo, sus consejos a la hora de escribir, sus referentes literarios. Todo esto, respondiendo a preguntas de periodistas y lectores, lo recopiló en un libro para, digamos, compensar su anonimato y explicar sus claves de escritura y su opinión sobre multitud de temas a los lectores que estamos enamorados de ella. Para quien se lo pregunte, porque yo me lo pregunté, la Frantumaglia es una palabra del dialecto de Nápoles que utilizaba la madre de Elena Ferrante, de Anita Raja, para describir esa sensación de angustia que sientes cuando te das cuenta de qué multitud heterogénea levantamos viviendo y en qué multitud heterogénea nos perdemos, ¿no? Lo pequeños que somos, es esa angustia que sentimos a veces cuando nos damos cuenta de lo pequeños que llegamos a ser. Como ya os he dicho, en estas cartas que conforman la Frantumaglia, yo tengo la edición en catalán de Navona, Elena Ferrante nos habla de sus referentes literarios, como El Zamorante, de su manera de escribir, de por qué decidió no revelar su identidad. De hecho, el fragmento que os he puesto al principio del vídeo, donde habla de por qué decidió esconder su nombre, proviene de la Frantumaglia, y está dividido en 4 partes, porque la Frantumaglia se publicó 4 veces. La primera edición solo contenía la primera parte, que se llama Cartas, y recorre desde el año 1991 al 2003, y contiene las entrevistas y las cartas relativas a El amor molesto y Los días del abandono, las 2 primeras novelas de Elena Ferrante. Luego, en 2007, sacó una nueva edición de la Frantumaglia que contenía estas cartas, más lo que llama teselas, que no dejan de ser entrevistas y más cartas, en relación con la última de sus 3 novelas que conforman la crónica del desamor, La hija oscura. Y finalmente, en 2016, publicó la que hasta ahora al menos es la edición definitiva y la que yo tengo de la Frantumaglia, con una tercera parte que se llama Letras, que son las cartas, entrevistas, reflexiones, etcétera, de 2011 a 2016. Es decir, ya contiene las entrevistas relativas a la tetralogía de Nápoles, al éxito que obtuvo internacionalmente. Es un libro súper interesante, es de los libros sobre escritura, sobre el proceso creativo, sobre literatura, sobre referentes, sobre la razón del anonimato a la hora de escribir y publicar, que más he subrayado, que más me han interesado y que más revisito aún años después de haberlo leído por primera vez. Muy recomendado. El año pasado, 2019, Lumen publicó un nuevo libro de Elena Ferrante que una vez más nos decepcionaba al saber que no era una nueva novela, y se trata de La invención ocasional. Yo es que os digo, de Ferrante me compro incluso la lista de la compra, y aquí veía claramente cómo era un libro un poco para hacer pasti, porque tapa dura, ilustraciones a color dentro del libro, pero que me lo compro y no me duele, no me duele. Es Elena Ferrante, es que me lo compro todo. Y la verdad es que La invención ocasional es una edición de lujo, tanto por la tapa dura como por estas ilustraciones que os comentaba. Son ilustraciones de Andrea Uccini, son todas a página entera y encabezan cada uno de los artículos que contiene este libro. Y es que en otoño de 2017, tras
el éxito internacional de la tetralogía de Nápoles, el diario británico The Guardian propuso a Elena Ferrante escribir una columna semanal, a lo que Ferrante, tras pensárselo mucho, decidió aceptar. Pues bien, La invención ocasional es la recopilación de todos los artículos que escribió Elena Ferrante para este diario en un periodo que se extiende desde enero de 2018 hasta enero de 2019. Todos los artículos son de esta extensión, de 2 páginas, son muy breves, es una columna de diario. Todos están encabezados por una página con estas bellísimas ilustraciones y el título a página completo. Bueno, es un libro muy cuidado, como quizá no tiene tanto contenido, porque son columnas de 2 páginas durante un año, pues lo han vestido con ilustraciones, con los títulos muy grandes, tapadura, etc. Hay una diferencia obvia entre la Frantumaglia y la invención ocasional. En la Frantumaglia nos habla muchísimo de sus libros, de cómo los escribió, de la razón de su anonimato, en fin, respondiendo todas las preguntas que le hacían lectores y periodistas sobre su obra y su oficio. En cambio, en la invención ocasional, aunque obviamente al ser una escritora, pues nos habla de literatura, nos habla del proceso creativo, de la cultura, etc., da su opinión sobre muchísimos temas que nada tienen que ver con su obra, como lo es la amistad, no entre Lila y Lenú, sino la amistad, lo que es la amistad para ella, el primer amor, el cambio climático, la política en Italia, el feminismo, literatura, los celos, 1000 cosas humanas, políticas, sociales. Cada artículo es una genialidad literaria, o sea, más de los temas de los que habla, Elena Ferrante tiene esa forma de escribir que en las distancias cortas, como son artículos de 2 páginas de longitud, te absorbe completamente. Sobre todo las últimas frases de sus artículos son geniales. Os voy a leer un par o 3. En un artículo en el que habla sobre las primeras veces, acaba diciendo: se acabó el relato de las primeras veces. Lo que hemos sido en el origen no es más que una mancha confusa de color, contemplada desde la orilla de aquello en lo que nos hemos convertido. En otro artículo dice: las creencias no son ni buenas ni malas, solo sirven para dar un orden al desorden de nuestras angustias. En otro artículo nos dice: podemos ser mucho más que aquello que nos ha tocado ser. Y otra frase que dice en otro artículo, que a mi parecer explica mucho mejor de lo que he hecho yo, la concepción que tiene Elena Ferrante de la amistad, dice: una relación de amistad posee la riqueza, la complejidad, las contradicciones, las incongruencias del sentimiento del amor. Un libro genial, a mí me encantó. Y finalmente, el único libro de Elena Ferrante del que aún no os puedo hablar ha salido este pasado 1 de septiembre y se trata de una novela independiente de la tetralogía de Nápoles, autoconclusivo, titulada La vida mentirosa de los adultos. Y tiene muy buena pinta. Por lo que sé, porque no me he querido informar demasiado de su argumento, va de cómo su protagonista, Giovanna, va descubriendo los trapos sucios de su familia, de sus padres, de todas las mentiras que le han hecho creer. Y ya que no os puedo hablar del libro porque lo estoy empezando, me gustaría leeros cómo empieza para demostraros lo bien que sabe empezar los libros Elena Ferrante. Dice: 2 años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. Así se empieza una novela, lectoras y lectores. Es que es absolutamente impresionante. Voy por la página 50, me está encantando y cuando lo haya reseñado os dejaré el vídeo por aquí arriba para que podáis completar este libro a libro con la reseña de la última novela de Elena Ferrante. Y esta es toda la obra de Elena Ferrante. A mí se me hace corta, la verdad. Cabe decir que esta es toda su obra desde 1992, es decir, es una escritora que publica muy de vez en cuando y, según cuenta en la Frantumaglia, muchas cosas que ha escrito no las ha publicado. O sea, le cuesta mucho publicar lo que escribe, tiene que estar muy segura de que la obra está terminada y tiene la calidad como para publicarlo. Es decir, que tiene muchísimas novelas escritas y no publicadas. Por último, comentar que existe una adaptación cinematográfica del Amor molesto, que no he visto, y existe una serie de HBO, que tampoco he visto, de la tetralogía de Nápoles. Por lo que sé, de momento solo han cubierto La amiga estupenda, así que aún tenéis tiempo para leer la tetralogía de Nápoles y luego poder ver su adaptación a serie de HBO. Pero de las adaptaciones no os puedo decir nada porque sinceramente es que no he visto, no tengo HBO. Y finalmente me gustaría terminar el vídeo con algunas recomendaciones a la hora de abordar a Elena Ferrante, leerla, etc. Muchos me preguntáis con qué obra empezar a leer a Elena Ferrante. Aunque yo empecé con La amiga estupenda, es decir, con la tetralogía de Nápoles, es algo que no recomiendo porque con La amiga estupenda empiezas a leer un libro que no se cierra hasta 4 libros después. Es decir, La amiga
amiga estupenda en sí misma no es un libro independiente que se cierre. Y si el estilo de Elena Ferrante, si Elena Ferrante no te convence, que al final la literatura no es una cosa matemática, a mí me puede apasionar y a ti no, pues un poco rollo. Yo lo que siempre recomiendo es empezar por Los días del abandono, que es la obra que os he dicho que es mi favorita de las crónicas del desamor. Para mí, como ya os he dicho también, es una demostración de la potencia narrativa que llevará a otro nivel Elena Ferrante en la tetralogía de Nápoles, y en mi edición no llega a las 300 páginas, por lo que yo siempre recomiendo Los días del abandono para probar con Elena Ferrante, y si os gusta, empezar con La amiga estupenda y la tetralogía de Nápoles. Y luego, si la tetralogía de Nápoles os alucina tanto como lo hizo conmigo, atacar el resto de crónicas del desamor, y una vez leída toda la obra de novelas de Elena Ferrante, pues atacar su no ficción, tanto sus comentarios y sus entrevistas sobre todas sus novelas, como su opinión sobre las cosas del mundo. Si os llama mucho La invención ocasional, lo podéis leer sin haber terminado de leer toda la obra de Elena Ferrante. Lo que sí, que para leer la Frantumaglia debéis haber leído todas sus novelas, porque es que si no, no tiene sentido. Responde a cosas de la historia, del proceso de escritura, de en qué se inspiró, etcétera, que si no has leído las crónicas del desamor y la tetralogía de Nápoles, no vas a disfrutar este libro. Por supuesto, este orden que os recomiendo no incluye La vida mentirosa de los adultos, porque aún no he terminado de leer, pero bueno, independientemente de lo que me parezca La vida mentirosa de los adultos, yo creo que este orden está muy bien. Empezar por Los días de abandono, probar. ¿Te gusta? Pues aborda la tetralogía de Nápoles. Si te gusta la tetralogía de Nápoles, pues te lees el resto de novelas de Elena Ferrante y finalmente pues atacas su no ficción si te interesa. Otro consejo que os doy, que no se extiende a las crónicas del desamor porque la edición en catalán la publica Navona y es una muy buena traducción, de Ana Carreras, es que la tetralogía de Nápoles, si habláis catalán, lo leáis en castellano. Yo empecé La amiga estupenda en catalán, La amiga genial, con la edición en catalán publicada por La Campana, y no me gustó, no me parecía... Notaba que algo fallaba, y esto sucede cuando la traducción te está fallando. Por lo que volví a empezar con la edición en castellano y fue impresionante. Celia Filipetto es una traductora genial, por lo que mi segundo consejo es este, que si entendéis catalán, las crónicas del desamor ningún problema, porque es la traducción de Ana Carreras, pero la tetralogía de Nápoles, mejor que optéis por la edición de Lumen en castellano, porque la edición en catalán de La Campana a mí no me convenció. Hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, que también leyó en catalán y no le gustó. Hay otra gente que sí que ha conectado con la traducción al catalán. A mí no me pareció una buena traducción. Y mi último consejo, si finalmente pasáis a leer la tetralogía de Nápoles, es que hay cierta distancia entre libro y libro. Como ya os he dicho, Elena Ferrante tiene una intensidad narrativa impresionante que tiene dos consecuencias. La primera es que te engancha y quieres seguir leyendo, no puedes parar de leer. Yo leía por todos lados, a mí que tenía un minuto me ponía a leer, porque es que quieres seguir leyendo. La segunda consecuencia es que te puede abrumar un poco. A mí no me llegó a suceder, pero sí que es cierto que quizá leer toda la tetralogía de Nápoles seguida puede abrumar y agobiar un poco, porque al final estamos hablando de una obra bastante larga, 4 libros. Yo lo que me autoexigí, más para hacer durar este placer que es leer Elena Ferrante que por otra cosa, es dejar un mes entre lectura y lectura. Me costó muchísimo, pero yo os diría, incluso si podéis dejar como mínimo 2 meses entre lectura y lectura, creo que lo podréis disfrutar mucho más. Y aunque cueste, leer poco a poco, que no saltéis lo no dicho, la complejidad de lo que os está narrando Elena Ferrante, y creedme que si os gusta Elena Ferrante, evidentemente, os va a costar leerlo poco a poco, por esto que os he dicho, esa intensidad narrativa te engancha y te impulsa a devorar estos libros. Intentad frenaros para alargar el placer de descubrir la relación entre Lila y Lenú y para captar la complejidad de esta relación. Y esos son mis consejos desde la experiencia para leer a Elena Ferrante. Espero haberos animado a darle una oportunidad, como mínimo. Sé de muchos lectores que les llama la atención, pero que tantas opiniones contradictorias hacen que rehuyan un poco el fenómeno de Elena Ferrante. Yo os recomiendo empezar por Los días de abandono, y si os gusta vais a descubrir a una escritora impresionante. Para mí, la premio Nobel. Yo creo que el premio Nobel no solo debe premiar libros rebuscados, densos, porque yo creo que Elena Ferrante, con una prosa mucho más fluida y aparentemente sencilla, te traslada a estos temas tan complejos de las relaciones humanas. Y creo que es algo a valorar a la hora también de conceder el premio Nobel. Y esto es todo.
Para mí, nunca existió el misterio sobre la identidad de Elena Ferrante. ¿Qué más da si es Anita Raja o Berlusconi? ¿Qué más da si es hombre o mujer? ¿Qué más da si es de Roma o de Nápoles? No somos nuestro nombre, no somos nuestro apellido, no somos la tierra que nos ha visto crecer, no somos lo que consta en nuestro documento de identidad que somos. Yo siempre, desde el principio, desde que leí La amiga estupenda, sé quién es Elena Ferrante, porque he leído todos estos libros de los que os he hablado en este vídeo, y a través de sus historias, a través de Delia, a través de Olga, a través de Leda, a través de Lila, a través de Lenú, a través incluso de Giovanna, la protagonista de La vida mentirosa de los adultos que estoy leyendo ahora, he conocido a Elena Ferrante. Dadle al like si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios si habéis leído a Elena Ferrante, qué os parece, si os vais a animar a leerla, y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.